alaikum wa rahmatullah, que la paz sea con todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo episodio del programa Asuntos Islámicos. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema polémico, sobre todo después de la decisión del presidente de Estados Unidos de declarar Jerusalén capital de Israel. Vamos a hablar de la importancia de esta ciudad para los árabes, sobre todo que tras esa decisión y declaración hemos visto manifestaciones por parte del conjunto de los países árabes y musulmanes. Para ello contamos con nuestro compañero Tawfiq Sheddadi, investigador en ciencias islámicas. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien. Como he dicho antes, tras la decisión del presidente de Estados Unidos, Trump, de declarar Jerusalén como capital de Israel, ha suscitado mucha polémica. Bueno, no es reciente ni es actual, ya que viene desde hace mucho tiempo. ¿Por qué es tan importante Jerusalén para los árabes y musulmanes? No, yo creo primero que la decisión que ha tomado el presidente norteamericano Trump es una violación directamente a la legislación internacional. Ya sabemos por parte de los votos americanos y las promesas electorales que ha hecho Trump, él va más o menos de acuerdo con su programa electoral, ha cumplido lo que ha prometido durante las campañas. De hecho, creo que muchos dicen que es consecuente y coherente con su campaña electoral. Exacto. Por esta parte hay que reconocer que sí, este señor ha sido coherente con las promesas que dio durante su campaña electoral. Dos, lo que ha hecho Trump es solamente llevarlo a cabo. Esto ya estaba decidido en 1995 por el Congreso norteamericano. Lo que pasa, ningún presidente se ha atrevido a dar este paso. Porque siempre se prorrogaba 6 años. 6 meses, 6 años. Y también tenían los intereses políticos y económicos y también las circunstancias internacionales, sobre todo un tema bastante complicado y sensible, y además ha durado décadas, desde el nacimiento de la propia Naciones Unidas, el 48, también el mismo año que surgió el problema. Incluso gran parte del fracaso de la no solución a este problema, que ya es casi permanente, es la propia legislación internacional, en este caso es la propia Naciones Unidas, sobre todo su resolución 181. Que es la raíz de todo lo que está sucediendo. Cuando se habla de la resolución 181, la gente piensa que es la división de Palestina en dos. Cuando hablas de la división, ya te viene a la mente el 50%, el 50%. Pues no es así. El 55, me parece, o el 50, casi el 56, digamos el 55% de la tierra más fértil, más, digamos, rica, a estos colonos que han venido de Europa, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, estos colonos sionistas sobre todo, y se han establecido una tierra que ya tenía, pues no era una tierra vacía sin pueblo, a un pueblo sin tierra, como era el slogan del sionismo internacional fundado por Theodor Herzl, era el lema de su famoso libro La patria judía o la fer judía, o el asunto de tener un estado para estos judíos. Y de ahí pues han hecho lo que han hecho, pues asesinar y masacres, Deir Yassin, Tel Zatar, desde 1948 hasta el establecimiento de la declaración del Estado de Israel. Y ahí las Naciones Unidas que ha hecho es hacer la declaración 181, dar el 55% a estos colonos y el 45% a la propia gente. Es muy extraño. De hecho, Mohammed el-Jamali, un diplomático iraquí, dijo que parece que este proyecto que salía de un manicomio. Claro, es que cuando tú ves esta declaración y ves el 55%, el 40%, y luego Jerusalén internacional, se entiende más o menos como si es una división. Aparte es injusta, pero una división no. Pero es que el mapa, una parte aquí, otra parte abajo, otra parte en medio, es que la Gaza con la Cisjordania y luego tenemos la parte de Jerusalén. Lo que hicieron es seleccionar donde están riquezas naturales o tierra fértil
y otras cosas, conceptos un poco los... históricos y bíblicos, sobre todo el tema esencial y crucial es Jerusalén. Jerusalén es, desde el primer día, David Ben Gurion, cuando declaró en aquel fatídico 14 de mayo de 1948 el estado de nacimiento del Estado de Israel, ya dijo que Israel no tendrá sentido sin Jerusalén. Esto ya desde el primer día, en la famosa declaración de nacimiento de un Estado en aquella Universidad Hebrea, y esto yo creo que es muy coherente con, digamos, siendo él como un judío y más sionista. Hay que separar entre los judíos y los sionistas, son dos temas. Incluso el sionismo ha sido declarado por la propia Naciones Unidas como una, digamos, una ideología racista, y junto con el nazismo, con el fascismo, aunque quizás después hubo unas manipulaciones, pero la declaración ahí está en la historia, no lo vamos a inventar nosotros. Yo creo que el tema este es muy importante para ver el raíz y cómo surgió todo esto. La injusticia después de una ocupación, yo creo que estamos arrastrando durante todos estos años, ya estamos hablando de casi 70 años, y todavía pues esta legislación internacional, pues Trump no ha hecho más que pues dar un poco cuerpo a lo que ya pensaban o lo que ya existía más o menos en la realidad, teniendo en cuenta pues el impacto de los lobbies EPAC y los lobbies judíos en Estados Unidos, desde pues la parte económica hasta mediática. Y esto es cómo funciona el mundo, no es algo extraño. De hecho, me parece, antes del nacimiento del Estado de Israel o de la ocupación, a través de la historia, las tres religiones han convivido pacíficamente en la ciudad de Jerusalén. Sí, Jerusalén tiene un estatuto sagrado por casi todos, la verdad. Es la tierra de todos los profetas y mensajeros. Siempre ha sido la qibla, la orientación de todos los profetas y mensajeros, incluso nuestro. Mohammed, la paz sea con él, más de casi 15 años, 13 años en la Meca, más 16 meses, más o menos 15 años. La qibla de nuestro amado y querido mensajero era Jerusalén. Aunque hay que matizar, Mohammed sallallahu alaihi wasallam era muy inteligente. Si dirigía a Jerusalén y ponía la Kaaba en medio, entonces ya hacía las dos cosas en el mismo acto. La Kaaba, la Meca, y luego Jerusalén se pone ahí, ponía en medio la Kaaba, y luego pues es sagrada, respetada por los judíos, por los cristianos y por los musulmanes. Yo creo que esto es muy importante. Los judíos, con toda la historia, no solamente por el mensajero, el profeta Moisés, la paz sea con él, sino por toda la historia, Salomón, David, para nosotros son profetas y mensajeros. Para los judíos y los cristianos no dejan de ser patriarcas o reyes o gente importante, pero nosotros le otorgamos el estado de mensajeros y profetas, y por supuesto no compartimos lo que viene en la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, de ciertas cosas que tacharon a estas figuras tan sagradas, tipo David, tipo Salomón, Samuel. Ahí hay ciertas cosas que nosotros no compartimos, porque nosotros consideramos que eran profetas y mensajeros, de este caso, infalibles. Las cosas que cuenta la Biblia, nosotros no compartimos. Esto para matizar ciertas cosas. Entonces, ¿y cuál es el estado actual de Jerusalén? Pues el estado actual es lamentable, por una parte. Hay una injusticia, hay una ocupación, hay una violación de toda la legislación internacional. Se ha violado la resolución 181 y después la resolución 338 y 242, sobre todo después de la fatídica guerra de los 6 días, la guerra de 1967. Ahí que ha hecho el Estado sionista, pues ha ocupado todo lo que ya estaba de esta resolución 181. Ha ocupado a Cisjordania, a Gaza y la parte oriental de Jerusalén, porque Jerusalén era dividida, la parte occidental y la parte oriental. Y cada uno pues decía, los palestinos y los judíos. Aparte del derecho pues, histórico que todos sabemos. Antes de la llegada de los judíos a los hebreos, la propia Biblia del Antiguo Testamento hablaba de Canaán, y Canaán es el padre de los árabes. La tierra de Canaán, filistinos, que son los palestinos, y abusís, todos estos arameos son la gente. Incluso Abraham, que el derecho de la tierra prometida, que es el argumento que dan pues, esta gente, yo creo que Abraham, cuando ya tenía que ir a esta tierra, porque Abraham venía de Or, del sur de Irak, era iraquí, pasando por Egipto para llegar a esta tierra prometida.
Y luego hemos visto su hijo Ismael, sus hijos, el transcurso de la historia, después con Jacobo, se instalaron en Egipto, y la historia ya todos lo sabemos. Y aparte es muy peligroso basarnos en la historia para justificar argumentos políticos. Pues mañana te vendrán también los árabes, no, España es nuestra, porque el Andalus era 8 o 9 siglos, y te van a venir unos cristianos ortodoxos, no, Constantinopla, Estambul hoy día es nuestra. Son argumentos, extrapolar la historia es un fundamentalismo histórico muy, muy peligroso. Yo creo que ir por estos argumentos religiosos o históricos o bíblicos o coránicos es bastante peligroso y amenaza incluso este status quo o esta paz mundial. Pues este status quo que ya más o menos, entre comillas, ponía estas Naciones Unidas, pues dividir Jerusalén entre los judíos y los palestinos, pues Israel no lo ha respetado. Después, justo después de la guerra de los 6 días, pues Israel ha comido todo, pues a vista y silencio cómplice de esta legislación internacional. Y no había reconocimiento, lo que ha hecho Trump, pero en facto ya la administración política, todas las instituciones estaban en Jerusalén. La legislación internacional habla de Tel Aviv como capital, y la mayoría, salvo 5 países, tenían sus embajadas en Tel Aviv. Y lo que ha hecho Trump es más o menos algo que ya existía, le ha dado un empujoncito que ha creado toda esta polémica. Entonces, lo que ha hecho Netanyahu, este primer ministro, pues era violar este status quo que ya más o menos existía, aunque en un papel mojado, pero por debajo de la tierra o debajo de la propia mezquita Al-Aqsa, pues había pues trabajos de arqueología. Excavaban para ver si encontramos ese templo de Salomón. El templo de Salomón. Que están buscando hasta hoy en día ni coincidía con los datos bíblicos, ni hacía 70 años estos trabajos no han parado. Y estos trabajos ahora hay una alarma internacional, pues amenazan los cimientos de la propia mezquita Al-Aqsa. Porque tanto excavarán y encontrar nada, incluso en su tiempo con el expresidente Clinton, y se han renovado las negociaciones con Bush, en aquellas negociaciones del White River, se hablaba de un posible patético acuerdo, que la parte de arriba para unos y la parte de abajo para otros. Y esto Arafat hay que reconocer que ha sido valiente, ha rechazado estos acuerdos. Y yo creo que todos estos trabajos que están todavía, a veces por el metro, a veces por la historia, siempre tienen una excusa arqueología, para justificar los trabajos que amenazan los cimientos. Y si caen los cimientos de la sagrada mezquita Al-Aqsa, yo creo que es un peligro internacional. Esto es muy importante. Ya hubo la primera intifada, la segunda intifada, y ahora estamos en la tercera intifada, después de la declaración pues no ha sido la verdad afortunada esta declaración, pues ha creado este malestar a nivel internacional, aparte de acabar con el status quo y una violación directa a la legislación internacional. Ahora, con esta decisión tomada por Netanyahu y luego pues todo el apoyo político de Trump, la mayoría le han dado, la verdad, pues sobre todo lo que hemos visto en las Naciones Unidas. Una mayoría de países ha rechazado pues esta decisión de Trump. Pero Estados Unidos ha utilizado su derecho al veto, amenazando que cortaría las relaciones con los países que apoyarían el rechazo de la decisión. Sí, pero por la Comunidad Europea todos se han puesto en contra, que son, digamos, también tienen mucho que decir. Porque 5, Guatemala, un país que otro, ya sabemos los intereses y la amenaza, por supuesto, de estas ayudas. Incluso ya se ha hecho, ya se ha cumplido con Pakistán. Y ahora se le va a cumplir con la autoridad palestina, con Abbas. Trump va a cortar el grifo, lo ha cortado con Pakistán y lo va a hacer con la autoridad palestina, porque no está reconocida Palestina como Estado, es una autoridad. Incluso pues ya no puede abrir embajadas. Se habla de 2 países en Palestina, uno para Israel, otro para Palestina. Hasta hoy en día no está reconocido. Aunque con esta decisión, el último encuentro que se ha hecho de los países musulmanes, la Organización de Cooperación Islámica se ha hecho en Estambul, y una de sus decisiones era reconocer a Palestina como Estado, y de ahí también pues sus embajadas en Jerusalén, aunque Jerusalén oriental, porque hay que matizar. Para unos es la capital, digamos, eterna.
y indivisible por los dos, por los palestinos y cada uno, pues, y para los israelíes, dicen lo mismo. Pero entre el hecho y el dicho hay mucho trecho. De hecho, de los que rechazaron y reiteraron su rechazo a la decisión fue últimamente el patriarca de Jerusalén. Sí, para los los ortodoxos. Claro, y hoy mismo, o no sé, hoy o ayer, la persona, digamos, más importante del cristianismo católico, que es el sumo padre, el pontífice, pues San Francisco, también llamó también de la misma manera de respetar la decisión internacional de Jerusalén. Y pues más o menos es una crítica a la decisión de Trump. Los ortodoxos, los católicos y también los cristianos, porque el día 7 me parece era la Navidad ortodoxa en Egipto, el patriarca el patriarca Tuadros, el actual patriarca, también ha hecho la misma declaración. Hay un consenso entre cristianos y musulmanes dentro de Palestina y también fuera que pues lo que ha hecho Trump es una violación, romper este status quo que ya existía o incluso pues una violación de la legislación internacional. Muy bien. Entonces, ¿tú ves que Estados Unidos va a echar marcha atrás? Yo creo que después de lo que hemos visto en las Naciones Unidas, teniendo en cuenta la reacción ahora de la comunidad internacional, sobre todo los países que tienen un peso tipo Comunidad Europea y ciertos países, lo van a pensar. Incluso la situación interna. En Estados Unidos los asuntos exteriores son secundarios. Lo que importa al americano, al contribuyente que paga sus impuestos, es la situación dentro de Estados Unidos. Fuera de Estados Unidos es un tema, la verdad, no tiene el mismo valor político y sobre todo en el día de las elecciones y los votos. Mientras ahora es una situación débil que vive en el mundo árabe, para no generalizar el mundo musulmán, pero sobre todo los países que están en una materia directa son los propios países árabes. Y teniendo esta debilidad, sobre todo los países decisivos tipo Egipto, con la crisis del Golfo, Qatar, Arabia Saudí, con la zona que está bastante quemada, Siria, Irán, Yemen, y estos problemas, pues si estos mañana pues vemos otra imagen, esto puede también presionar al propio presidente de Estados Unidos, teniendo en cuenta también pues otros factores que están en juego. Turquía está haciendo un papel muy importante, pero los problemas locales de cada país pues siempre dejan el tema de Palestina en plano secundario. Pero esta decisión lo que ha hecho es más o menos volver a Palestina, que sea no solamente un plan secundario, sino un plan que es más importante. ¿Crees, Taufiq, que hay una complicidad implícita por parte de algunos países árabes por este silencio? ¿O porque se están ocupando, como dices tú, de asuntos locales? No, los intereses políticos que están en juego, pues cada uno lamentable. Antes el tema principal o la causa de todos los árabes y musulmanes era Palestina. Hemos crecido durante décadas que Palestina es la causa principal de todos los árabes y musulmanes. Últimamente, pues problemas locales, desde lo que se ha llamado la primavera árabe, esto ha hecho pues un poco debilitar al mundo árabe y países tan importantes como Egipto. Egipto más o menos era como líder del mundo árabe y ahí está la propia liga y siempre el secretario general es egipcio. Ahora pues como Egipto se ha hecho atrás por sus problemas locales y lo que ha pasado pues en Yemen, desde ya Libia, y luego pues tenemos ahora Siria. Esto ha hecho que el mundo árabe está bastante dividido, incluso tiene problemas mucho más, ellos piensan, importantes de Palestina. Palestina se ha vuelto un poco como ya un tema solamente de los propios palestinos. Es un poco lamentable la situación y en esto tiene que ver ciertos países por, no sé, por ajustes de cuenta o por cálculos o por intereses,
o por problemas desde energéticos, geoestratégicos, geopolíticos. Yo creo que los intereses han cambiado, el mapa, por supuesto, de Oriente Medio ha cambiado, y ahí los intereses, que ahora hay nuevos factores que están en juego, desde la Primera Guerra del Golfo, la ausencia de Irak como país que también tenía cierto peso, lo que está jugando Irán ahora en día, amenaza, ya se ha quedado con 4 capitales árabes, se ha quedado con Beirut, Líbano, se ha quedado con Sanaa, Yemen, se ha quedado con Bagdad, Irak, y ahora se está quedando con Damasco. Entonces el peligro de este, digamos, avance chiita iraní, pues ha dejado Palestina un poco en el olvido. Plano, ¿no? Y de ahí reaccionar con este avance chiita iraní, pues con la ausencia de un país fuerte que era el Irak. Ahora, pues Arabia Saudí quería un poco poner cara a este avance, pero por problemas locales, por estrategia, por intereses, por división interna, por varias razones, yo creo que todo esto ha hecho que cada uno se interese por sus cosas propias y se ha dejado a Palestina un poco, la verdad. Muy bien, Tawfiq. Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Bienvenidos de nuevo al programa Asuntos Islámicos, en el que hemos hablado de la importancia de Jerusalén, sobre todo después de la decisión del presidente Trump. Hemos hablado un poquito del aspecto político de la ciudad de Jerusalén. Ahora vamos a hablar del aspecto espiritual y por qué es tan importante para los musulmanes. Como Tawfiq hemos dicho, hemos visto el lado político. Ahora, ¿por qué es tan importante para los musulmanes Jerusalén? Jerusalén es muy importante para los musulmanes de la misma manera que es importante para los cristianos y por supuesto los judíos. Yo creo que todos somos hermanos o primos. Hay que entender que Abraham, la paz sea con él, es el padre de todos los profetas y mensajeros. De Abraham, Sara, pues judíos o cristianos. Abraham, Hagar, Ismael, pues los árabes, los musulmanes. Mohammed, la paz sea con él. Al fin y al cabo, nuestro padre es lo mismo. Pues el mismo Padre, el mismo Dios. Compartimos mucho más de lo que nos divide, aunque lamentable siempre se ven las cosas. Exactamente, se hace más destacar lo que nos divide que lo que nos une. Esto es lamentable y sobre todo los medios de comunicación pues ya se ponen énfasis las cosas que nos dividen, que nos separan. Si nos ponemos un poco a recapacitar qué es lo que une a judíos, cristianos y musulmanes, es muchísimo más de lo que nos separa. Y sobre todo las partes, el problema que tenemos es mucho más político que religioso. Tasar esto de religioso yo creo no es lo correcto. Hay una invasión, hay una ocupación, hay una injusticia. Nada más, no tenemos nada contra los judíos, ni contra los musulmanes, ni contra cristianos. La imagen que se vende a veces como si hay cierto antisemitismo, aunque semitas también somos. Claro, porque hay que precisar que el semitas no solamente son los judíos. Exacto, es que los musulmanes como entramos también por el idioma, por la raíz, por la... O sea, hasta Sam, hijo de Noé, la paz sobre todos estos profetas y mensajeros. Y Jerusalén para los musulmanes es muy importante. ¿Por qué? Porque ha sido, digamos, tierra de todos los profetas y mensajeros. Nosotros veneramos a todos los profetas y mensajeros. Ser musulmán es creer en todos y cada uno de los profetas y mensajeros. De los 6 pilares de la fe de las creencias, después de creer en Allah uno y único, hay que creer en todos los profetas y mensajeros. Hay que creer en todos y cada uno de sus libros enviados, de los libros que Dios envió, la Torá, el Evangelio, el libro de David, no sé cómo se llama, el Zabur. El Cantar de los Cantares es el otro, es Neshit Inshal. Los salmos de David. Los salmos de David, el Evangelio de Jesús, la Torá, el Corán, todos estos nosotros, para que nuestro Islam sea correcto y válido, no me sirve. De hecho, no puedes ser musulmán si no crees en los profetas, claro. Todos los profetas y todos los libros. Rechazar a un profeta no te va a servir tu Islam, para nada. Aunque cumples con todos los preceptos islámicos y no crees en Jesús, o no crees en Moisés, no crees en la Torá o el Evangelio, pues ya en términos islámicos al infierno, no te va a servir tu Islam. La pregunta es si ellos creen ya sabemos, los judíos no creen en Jesús y los cristianos no creen en Mohammed, pero los musulmanes creemos en Jesús y en Moisés y en la Biblia, su Antiguo y Nuevo Testamento. Esto es muy importante.
Jerusalén, Aqsa, Orshalim, Al-Quds, con sus varios nombres que tiene esta ciudad sagrada, para el musulmán es importante. ¿Por qué? Porque ha sido la primera qibla. Cuando Allah ordenó la oración, rezar, los musulmanes para rezar, para cumplir con este noble precepto islámico que es la oración, que compartimos con todos los religiosos del mundo, no solamente las religiones monoteístas. Rezar es un valor compartido que tenemos en común. Pues los musulmanes, durante los 13 años que estuvo Muhammad junto con la comunidad musulmana minoritaria en Mecca, Quraysh, pues se dirigían a Jerusalén. Aunque Muhammad sallallahu ponía el Kaaba en medio, se dirigía hacia Jerusalén, pero ya tenía la Kaaba enfrente. Y luego, pues 16 o 17 meses, también se dirigían hacia Jerusalén, como Qibla. Nos orientamos hacia Jerusalén para rezar. Y luego, después vino el cambio, por decisión divina de Allah subhanahu wa ta'ala, volver las cosas a su inicio. Desde el primer día, cuando Dios creó a Adán, la primera Qibla era Mecca. Pero estos cambios, pues por voluntad divina de Dios, y luego pues las cosas han vuelto a su inicio original. Inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakka. La primera casa que hace, casa mezquita en este caso, casa de orar, de rezar, que ha sido edificada para la gente, era en Mecca. Y estos cambios por voluntad divina de Dios, pero el ciclo se ha cerrado de la misma manera que Dios empezó. Y esto es importante, y creo que compartimos el lugar de la qibla, de la orientación de rezo, con cristianos y judíos. También hay ciertos cristianos, sobre todo los ortodoxos, se dirigen hasta hoy en día hacia Jerusalén para rezar. No sé si los católicos lo siguen haciendo, pero tengo amigos ortodoxos en Egipto, en Eritrea, que me han contado que hasta hoy en día se dirigen hacia Jerusalén. Luego es importante, ¿por qué? Porque es la segunda mezquita que ha sido edificada en la tierra después de la primera. En un hadith narrado por el noble compañero Abu Dhar, preguntaba al profeta Muhammad, la paz y con él, ¿cuál es la primera mezquita edificada para la humanidad? Y contestó el profeta Muhammad, la sagrada mezquita de Mecca. Y la segunda pregunta, y después, la segunda mezquita, dijo el profeta Muhammad, la paz y con él, pues la mezquita de Jerusalén. Y el tiempo entre la primera y la segunda, dijo el profeta Muhammad, la paz y con él, 40 años. Entonces estos datos ya nos dan la importancia de estas dos mezquitas. Tercero, es importante esta mezquita para nosotros porque son los tres más sagrados, los tres que tú puedes, islámicamente hablando, tener la intención de viajar hacia ellas como peregrinaje. La tushaddu rihalu illa li thalathi masajid. La intención de peregrinar en Islam se hace solamente a tres mezquitas, con el concepto litúrgico de la palabra hajj, peregrinaje. Puedes visitar cualquier mezquita, pero peregrinaje a estas tres solamente se hace a la sagrada mezquita al-Haram en Mecca al-Mukarrama, la mezquita del profeta en el Medina y la mezquita lejana al-Aqsa que está en Jerusalén, pues durante o bajo la ocupación. Pero actualmente no se lleva a cabo lamentablemente por la ocupación. No, aunque algunos sí que pueden. El tema aquí es político, aparte tiene también su matiz religioso. ¿Puedes visitar a la mezquita? Sí, claro que puedes, pero bajo la ocupación, ahí está el debate. Ahí está el debate. Entra la política, pero por supuesto la política está en todo. La religión también es política y la política es religión. Y los intereses se mezclan. Entonces, ¿puedes ir? Sí, puedes ir. Pero luego el matiz. Ir a peregrinar a la Sagrada Mezquita, ¿significa que reconoces a la ocupación? Esta es la pregunta. Esto lo dejamos para otro debate. ¿Por qué es importante Jerusalén? Porque ahí está la Sagrada Mezquita al-Aqsa. Y además de estos tres, el valor de rezar en una de estas es incomparable con las demás mezquitas de toda la tierra. Rezar en la Sagrada Mezquita al-Haram en Mecca equivale a pues 100.000 oraciones en cualquier otra mezquita. O rezo, sea obligatorio o voluntario. O sea, el hecho de rezar ya en la mezquita equivale a 100.000 oraciones. He rezado el Fajr en la Mezquita al-Haram de Mecca. Igual si he rezado 100.000 Fajr en San Sebastián o en Madrid. Rezar una salat, una oración en la mezquita del profeta en el Medina al-Munawwara equivale a 1.000 oraciones en cualquier otra mezquita del mundo. Y rezar en la sagrada mezquita del Aqsa, lejana, en Jerusalén, equivale a 500 rezos en cualquier otra mezquita del resto que tenemos en la tierra. Esto es muy importante. Rezas de los 5 rezos
Es como si has rezado pues 5 por 500, en 2.500 rezos en cualquier... Y esto lo calculas para tu vida, si vives en Jerusalén, has vivido 40, 60 años... Por eso es la importancia es muy importante desde el punto de vista espiritual. ¿Por qué es importante Jerusalén para nosotros? Porque ahí estuvo el viaje nocturno, uno de los grandes e importantes milagros que otorgó a Allah, glorificado sea nuestro amado y querido mensajero Muhammad, la paz sea con él, el Isra o el Mi'raj, el viaje nocturno que realizó Muhammad en tiempos récord en términos nuestros, como la velocidad de la luz. Salió de Mecca, al Mukarrama, y ha hecho el viaje hasta Jerusalén, y ahí rezó con todos los profetas. Allah ha resucitado las almas de todos los profetas y mensajeros, y rezó en esta mezquita, él haciendo de imam. Y aquí la lección es clarísima, que el Islam reconoce a todas y cada una de las religiones, profetas y mensajeros. Es muy importante este gesto. Allah resucita las almas de todos los profetas. Allah es todopoderoso, por supuesto. Su decisión está en sé y así es, kun fayakun. Y será, sí. Y ahí se va a encontrar con todos sus, digamos, hermanos profetas y mensajeros y va a rezar con ellos. Yo creo que esto es la lección, que el Islam es diálogo interreligioso, es reconocimiento con todos los profetas y mensajeros. Y en compañía, este viaje lo ha hecho en compañía con el arcángel más importante, Gabriel, la paz sea con él. Esto es en términos milagrosos. El Corán pues, ha celebrado este milagro con todo un capítulo. El capítulo número 17 se llama el capítulo Isra, el viaje nocturno. ¿Por qué? Porque este viaje que realizó el profeta ha sido de noche. Entonces, la palabra árabe Sara Yesri es cuando viajas de noche. Y luego, el milagro más todavía en importancia, en calidad, de Jerusalén, de esta mezquita lejana al-Aqsa, va a ascender a los cielos. Entonces, este ascenso a los cielos es muy importante. El primer cielo, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, hasta el séptimo. Y en cada cielo, estos son términos espirituales. No vamos a hacer la lógica de un poco analogía. No, son términos espirituales dentro de un lenguaje de los milagros que Allah otorgó. Hablamos de ángel, hablamos de una velocidad un poco en términos mundanos es incalculable. Son temas un poco milagrosos. Hay que un poco nuestra mente para que sea en el contexto. En cada cielo se va a encontrar con uno o dos profetas y mensajeros. Hasta llegar al séptimo cielo, ahí va a pasar algo muy importante. Que todo el viaje ha tenido un compañero, nuestro amado querido mensajero, que era el arcángel Gabriel. En este momento, después del séptimo cielo, Gabriel, todo lo que es Gabriel, la paz sea con él, dijo, yo no puedo pasar. Tú sí que puedes pasar, pero yo no. Y dijo el profeta, aquí, en este momento preciso, me vas a dejar. Dijo, no, si yo paso, me quemo. Si tú pasas, sí que tienes el permiso de Dios de pasar. Y ahí pasó, ya estaba pues ante Allah subhanahu wa ta'ala, en términos espirituales, no sabemos el cómo, porque nuestra lógica siempre, ya sabes, tiende más a comparar en términos actuales, digamos. No, esto es un error que hacemos. Y Allah, pues gracias a esta ciudad, a esta mezquita, a este viaje, a este milagro, pues le va a obsequiar con el mejor regalo que puedes tener en un viaje, que ha sido un viaje muy importante, milagroso, y encima ha sido pues con un detalle por parte de Allah subhanahu wa ta'ala, obsequiando a nuestro amado y querido mensajero con un regalo. ¿Y qué era este regalo? Era estos 5 rezos que rezamos. Muy importante subrayar que todos los preceptos islámicos que hacen los musulmanes han sido decretados en la tierra, salvo uno, que es la oración. Ha sido ordenada desde lo más alto, desde el séptimo cielo, desde Sidrat al-Muntaha, desde que ni siquiera Jibril ha podido estar ahí presente. Entonces hay que tener importante estos 5 rezos en una mezquita que está ocupada. Yo creo que rezar, si tú rezas, es que estás haciendo este viaje espiritual con tu Dios. Muhammad ha subido. ¿Tú cuando estás rezando, estás haciendo este viaje o estás solamente haciendo gestos, pero tu corazón está lejos y no te estás concentrado? Yo creo que es muy importante esto. El musulmán cuando piensa, cuando recita a estas horas,
y ve que Jerusalén está ocupada, yo creo que son cosas un poco que no cuadran. De ahí lo que están, pues ahora, por ejemplo, el contexto que está haciendo ahora la apartheid de Israel con este muro de la vergüenza, ha hecho, pues yo creo que es una lacra que todo el mundo, ahora mismo los grupos musicales están cancelando sus conciertos. La gente está con BDS, el embargo, boquetear productos. Exacto. Y creo que son gestos muy importantes, que la importancia de Jerusalén y sus mezquitas, la catedral del sepulcro para los cristianos, el muro de las lamentaciones, aunque es fabricado después del siglo casi XVI o XVII, porque es el muro de los marroquíes, del Magariba, cuando Saladino pues recuperó Jerusalén de las cruzadas, pues regaló esta parte waqf solamente para el ejército marroquí que participó, y por eso se llama Ha'it al-Magariba, el muro de los magribíes. Aunque después se ha hecho, ¿por qué? Porque cuando los judíos han sido expulsados de aquí, de España, en 1492, han ido pues ahí buscando salvación y han sido recibidos por los norteafricanos, musulmanes, hoy en día, Marruecos, Tunisia, Argelia, y han vivido como hermanos y primos, y también el gobierno otomano que ha abierto pues, sus brazos a los judíos que han vivido. Y gracias al emperador Selim I le ha otorgado este derecho de entrar a Jerusalén, y de ahí han vivido en paz y armonía hasta lo que pasó en el fatídico día de 1948 y 47. Muy bien. ¿Cómo ves el futuro de la ciudad de Jerusalén? Yo creo que el futuro es recuperar esta justicia internacional. Ahora se está hablando de varios proyectos. La legislación internacional desde el primer día de su nacimiento, en este caso Naciones Unidas, no ha hecho nada. Papel mojado. ¿Cuántas resoluciones no ha cumplido Israel? No sé cuántos. Desde 181, 338, 242, que es volver a lo que ocupó en la Guerra de los 6 días. El derecho de retorno de los palestinos no se está cumpliendo, el derecho, todo esto no se está cumpliendo. Sin embargo, al otro lado estamos... el otro lado, Saddam Hussein, por no cumplir un no sé qué, has visto lo que se ha hecho. Toda la legislación internacional le atacó. Y creo que hay un doble rasero, hay un no sé qué. Pero si la legislación internacional no se cumple para un país y se castiga, pues está muy bien. Y luego por otro país, que no sé cuántas durante más de 70 años no se ha cumplido estas decisiones. Además, violando cada vez más. Exacto, y hablando pues de asesinos, de nombre de muertos y las consecuencias a la paz internacional. Porque el problema de Oriente Medio, se llama Oriente Medio, afecta no solamente a la zona, afecta a la economía, afecta al status quo mundial, afecta a muchísimas cosas, afecta incluso al terrorismo internacional. Yo creo que todo esto, un día estaba el George Bush hijo, cuando estaba de presidente, recibió al general Musharraf de Pakistán. General militar. Luego fue presidente. Sí, cuando estaba presidente de Pakistán. Un general, golpe de Estado, era conocido por Occidente. ¿Qué democracia estamos hablando? Total, le pregunto, Musharraf, ¿quieres paz en la zona? ¿Quieres acabar con el terrorismo internacional? Dijo George Bush, hijo, sí. Dijo, pues apaga el tema de israelo-palestino. Solucionalo. Estoy por un señor que era aliado de esta lucha contra el terrorismo internacional. Lamentable, ellos le llaman el terrorismo islámico, no sé qué. Pero yo creo que el futuro es recuperar la justicia. La justicia es importante en este caso. Y además tenemos un ejemplo muy concreto, que es Sudáfrica. Sudáfrica más o menos es muy similar, teniendo pues ciertas cosas. Salvando las distancias. Exacto. ¿No? Es muy similar porque africanos, holandeses sobre todo, europeos también, pues ocuparon un país, minoría dentro de una mayoría, que es la gente autóctona, los negros entre comillas, y durante no sé cuánto, toda la apartheid y todo, al final, pues, ¿qué han hecho? Han devuelto el país y han vivido ellos como ciudadanos y las elecciones. Incluso ahora el tema clásico de dos países, yo no lo veo factible. No lo veo factible. Estamos hablando de toda Palestina, es como Galicia. La gente piensa como si... No, es poca cosa. Y de ahí dos países, no sé cómo, con la división esta del manicomio que tú decías al principio. Y el llamamiento a los judíos que viven en el extranjero a volver o a establecerse. Y los palestinos que están también en la diáspora. Yo creo que la mejor solución es el ejemplo de Sudáfrica. Que si estén todo el mundo ahí, pues los
israelíes, los palestinos, y que pues a través de las elecciones que elijan un gobierno y que acaban con el apartheid de vergüenza al muro y las elecciones y la democracia. Y luego yo creo que lo que se ha hecho con Nelson Mandela y Sudáfrica es el mejor ejemplo. Y aparte la garantía, porque los musulmanes reconocen al judaísmo, reconocen al cristianismo. Y entonces ahí tenemos cierto equilibrio, no solamente emocional y espiritual, sino también factible a nivel político. Esto nos hace recordar el de la Omaría o el pacto de Omar bin Khattab. Sí, sí. Incluso esto, cuando Omar conquistó en aquel año 636, si no me equivoco, Jerusalén. 36-38, depende de los historiadores. Exacto. Entonces ya el patriarca Safronios, cuando otorgó las llaves y dejó a los musulmanes, ya hubo este acuerdo de paz. Incluso los cristianos ya rechazaban a los judíos durante toda la historia. Aunque por parte islámica ya hemos visto la aceptación, porque nosotros son gente del libro, e incluso en términos políticos lo que ha hecho el Imperio Otomano, los dejó porque eran vetados en Palestina, los dejó porque reconocía también por lo que significaba Jerusalén para los judíos, para los cristianos, para los musulmanes. Yo creo que hay que ser optimista. Y la legislación internacional debe tener en cuenta pues, sus errores y pues, la justicia debe cumplir tarde o temprano. Esperemos que así sea. Muchas gracias, compañero Tawfiq, por estas aclaraciones. Espero que les haya sido de utilidad todo lo que nos ha expuesto nuestro hermano Tawfiq Shadedi. Muchas gracias por seguir este programa y nos veremos en otro capítulo, inshallah. Buenas tardes.